es grandemente bienaventurado. Cantemos este Salmo 32 con ánimo, con fuerza y meditando en esta hermosa palabra. Es grandemente bienaventurado el que de transgresiones perdonado, que bienaventuranza recibió aquel cuyo pecado se cubrió. Si feliz al que la maldad pasada por el Señor no le es imputada, y en cuyo espíritu a la verdad no se halla engaño ni hay falsedad. Mientras he callado envejecían mis huesos en mi gemir todo el día, pues día y noche tu mano besó, en sequedad mi verdor se tornó. Mas al fin mi pecado he declarado, mi iniquidad no te he ocultado. Si dije lo confesaré a Jehová, y perdonaste tú mi gran maldad. Por esto todo santo te habrá orado, mientras que tú puedas ser encontrado. Las muchas aguas podrán desbordar, mas a tu santo no podrán llegar. Tú eres mi refugio poderoso, me guardarás y no estaré ansioso. Me rodearás y me hallo en prisión de las canciones de liberación. Yo te haré entender el camino que has de andar hasta un buen destino. Sobre ti los ojos míos pondré, si continuamente los fijaré. No seas como caballo jumento, ellos carecen de entendimiento. Con cabestro y freno se han de tener cerca de ti, si no van a ser. Muchos dolores tendrá el impío, mas el que en el Señor espera pío. Con gran alegría al final verá que misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor Dios potente, y gozaos justos en él solamente, y siempre cantad con santa emoción, vosotros los de recto corazón. Si su corazón es recto, no lo es por lo bueno que usted ha sido en la vida. Si su corazón es recto y justo, es por la obra sobrenatural que el Espíritu Santo ha hecho en su corazón de transformarlo en una nueva criatura y hacer que crea en este santo y precioso Evangelio de Cristo. Gracias le damos al Señor por este gran amor que nos da de participar para su obra y para su gloria. Bueno, amados hermanos, ha llegado el momento de entrar al último capítulo de la confesión de fe. El capítulo 32.
capítulo 32 de la Confesión de Fe. Vamos por la misericordia del Señor a estar analizando este último capítulo, capítulo 31 de la Confesión. Perdón, 32, del juicio final. Del juicio final. Capítulo 32 de la Confesión de Fe. Vamos a estar analizando este último capítulo tan importante también que nosotros lo entendamos para el conocimiento que tenemos acerca del Señor, acerca también de los últimos días. Bueno, dice así el párrafo 1. Hoy estaremos analizando el párrafo 1. Si alguno de los hermanos lo puede leer, por favor, se ponga de pie y pueda leer ese párrafo, por favor. Solamente el párrafo 1, por favor, hermano. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo de justicia, por medio de Jesucristo, a quien el Padre ha dado todo poder y juicio. Día en el cual no solo serán juzgados los ángeles apóstatas, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán ante el tribunal de Cristo, para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y obras, y para ser recompensados de acuerdo por lo que hayan hecho estando en el cuerpo, sean buenos o sean malos. Amén. Vamos a orar al Señor. Dios Padre, estudiaremos este último capítulo de la Confesión de Fe. Y le rogamos, Padre Celestial, que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para tratar este tema. Señor, sabemos que las confesiones de fe no son infalibles porque tu palabra solamente lo es. Tu palabra solo es inerrante, pero las confesiones de fe, cuando a la luz de las Escrituras, cuando las Escrituras pueden, la palabra de Dios puede confirmar estas verdades, son de gran provecho para nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a ir creciendo en el conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y también ayúdenos, Padre Celestial, a que podamos guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe y un bautismo. Permítanos, Señor, tener esa claridad por medio de su palabra y ese entendimiento también para comprender las diferentes doctrinas que hay acerca de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por esta bendición que nos das de orar y también, Señor, de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hoy hablaremos del último capítulo. Tiene por título Del juicio final. Si hay algo que trata este capítulo, es de esa frase tan cortita. Se fija que las demás frases de la confesión en su mayoría son grandes declaraciones, son declaraciones extensas, pero este capítulo 32 parte con algo importante como título del juicio final. Creo que de una u otra manera las personas han oído acerca de esto, pero la mayoría de los que ha oído acerca del juicio final tristemente tienen un conocimiento parcial o incluso alejado de lo que la Escritura dice. Pero como podíamos decir en la oración y como también lo hemos dicho a lo largo de la historia, de lo que hemos estudiado la confesión de fe, decimos las confesiones de fe no son infalibles, es decir, no son la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Pero si por la palabra de Dios, si a través de las Escrituras vemos que estas declaraciones son verdaderas, ahí está nuestra confianza. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Y de ella derivan estas doctrinas que estudiamos en este día. Nuestra confesión de fe nos pondrá en evidencia a través de las Escrituras varias cosas que muchas veces, por el entendimiento que traíamos antes o por algunos
concepciones, cosas que nos enseñaron, cosas que cosas que creíamos o teníamos como asumidas, pero son erróneas. Todo por la influencia de lo que se conoce como el premilenialismo dispensacional. Esa doctrina de los últimos tiempos que dice que va a venir un arrebatamiento que se va a llevar a la iglesia antes de esos 7 años de gran tribulación, donde aquí en la tierra va a pasar muchas cosas. Y esa creencia lo que dice que después la iglesia va a regresar con Cristo cuando Él venga por segunda vez, y ahí se va a instaurar un reino de 1000 años donde la iglesia va a estar con Israel, y ahí se genera un sinnúmero de creencias y cosas que no pueden estar más alejadas de la palabra de Dios. ¿Sí? Lo podemos decir claramente, no tiene sentido mucho de esa influencia. Pero lamentablemente cuando hablamos del juicio final, esa doctrina del premilenialismo lo que ha hecho es separar el momento del juicio final y separarlo de tal manera que lo entienda como algo diferente. Por ejemplo, ¿cuántos juicios existen? ¿Se fijan? Es uno solo. Pero en algún momento, y creo en algún momento yo haberlo afirmado eso, pero ya entendiendo por la Escritura, profundizando más claro, me puede convencer que estaba errado en ese sentido. ¿En qué sentido? De que había un tribunal de Cristo antes para los justos y después el juicio del gran trono blanco, estos juicios así, son solamente para los injustos. Es como separar las dos cosas. Pero la realidad de las cosas que lo vamos a ir viendo a través de los textos es que existe un solo juicio. Y en ese un solo juicio final van a estar ¿quiénes? Los justos y los injustos. Como la misma palabra, ¿cierto?, los va a decir, y les dirá a los de la derecha, a los de la izquierda, perdón, apartados de mí, maldito, al fuego eterno, y a los derechos, entren a mi reino, benditos de mi Padre. ¿Se fijan? Siempre el juicio final es uno solo. Obviamente estuvimos viendo en el anterior capítulo, ¿qué pasa con un cristiano que muere hoy? ¿A dónde va? Al cielo. ¿Y a ese cómo se le llama? Estado intermedio. Si un injusto muere hoy, ¿a dónde va? Va al infierno, ¿cierto? ¿Pero hay un juicio ahí? No. Por eso se le llama estado intermedio, es como que ellos están ahí esperando, obviamente. Si una persona se va al cielo, eso quiere decir que en el juicio final él es librado. Por eso aquí en la tierra los cristianos, los justos, los que han nacido de nuevo, no tienen miedo al juicio final porque están confiados ¿en quién? En Cristo, ¿cierto? Entonces vamos a ver lo importante también, que si bien la salvación es por gracia, las obras en o fuera de Cristo sí determinan el lugar donde las personas irán. Porque si tenemos obras en Cristo, esas obras obviamente comunican que el Señor hizo un cambio en nosotros, ¿cierto? Nos transformó ese fruto. En un cristiano tiene que existir fruto. Porque otras personas están predicando la salvación por gracia, pero no importa cómo usted se comporte, no importa cómo usted viva, si total usted es salvo por gracia. Sí, pero si usted ha sido salvo por gracia, si usted verdaderamente posee una fe genuina, ¿qué es lo que va a tener? Fruto, va a tener obra. Entonces vamos a ir viendo que esa doctrina que se decía antes, no, si una persona muere hoy va a ir al tribunal de Cristo donde le van a dar unas coronas, ¿se acuerda cuando decían esas cosas? Y una corona, la corona será para mí, será para ti. Debe entender, hermano, que incluso cuando la segunda de Corintios está hablando de eso, está hablando también del juicio final. ¿Te has fijado cómo la palabra va explicando lo mismo en diferentes situaciones? Pero a veces las creencias o las doctrinas que están fuera de la palabra y no se someten a ella, nos hacen creer otras cosas. Si hay algo que me ha llamado la atención en esto es que escudriñemos con mucho más cuidado la Escritura, consideremos toda la Escritura, y siempre, hermano, tengamos ese deseo de ir escudriñando, porque es la única forma de que también vayan saliendo aquellas creencias falsas que antes teníamos y que ahora necesitan ser rectificadas por la palabra de Dios, necesitan ser corregidas, y así tengamos un entendimiento más claro. Sin más preámbulo, vamos a ir a lo que nos concierne hoy, el juicio final.
El párrafo 1 dice así: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. Entonces, ¿cuántos días ha establecido Dios para juzgar al mundo? Cuando hablamos del mundo, hablamos de todos. Ahora aquí esta palabra mundo no va a hablar solamente de un grupo de personas, sino de todos. Dios ha establecido un solo día para el juicio final. Así que les voy a ir dando un texto para que lo vayan buscando. Por favor, hermano Claudio, Juan 5:22. Juan 5:22. Hermana Yael, por favor, Juan 5:27. Juan 5:27. Hermano José, por favor, Primera de Corintios 6:3. Primera de Corintios 6:3. Vicente, por favor. Judas 1:6. Judas 1:6. Hermano Ángel, por favor, Mateo 16:27. Mateo 16:27. Hermana Joana, por favor, Mateo 25, del 31 al 46. Ahí si quiere leer mi hermano Angelito, que le ayude a mi hermano Ángel a leer, por favor. Sí, del 31 al 46. Entonces, si quiere, hermano Angelito, le puede ayudar a leer a mi hermano Ángel, por favor. Y el hermano Wilson, por favor, Hechos 17, del 30 al 31. Entonces yo le voy a ir diciendo cuando nos toca. Entonces el párrafo 1 dice que Dios ha establecido ¿cuánto? Un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? ¿Quién va a juzgar? Cristo, ¿cierto? Ya. ¿Cuántos juicios existen? Un solo juicio. ¿Quién va a juzgar? ¿Y quién le ha dado esa autoridad? El Padre, ¿cierto? Ya tenemos 3 características acerca del juicio final, de los cuales la Escritura lo comunica naturalmente. Hechos 17:31, lo voy a leer yo, dice así: porque Él, Hechos 17:31, mire lo que dice: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre, a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, cuando lo resucitó entre los muertos. Entonces lo que el párrafo está diciendo está en la Biblia. ¿Se fija? Está diciendo, nuestra confesión dice, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y la palabra que dice en Hechos 17:31, porque Él ha establecido, ¿quién es Él? Dios, Dios Padre. Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado. ¿Y quién es ese hombre? Dice, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Quién fue? Jesucristo. Ahora sí, hermano Claudio. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Entonces, en el juicio final, ¿quién va a estar juzgando? Jesucristo, ¿cierto? El Hijo. ¿Quién le ha dado ese poder? El Padre. Vamos al siguiente texto. Entonces aquí se dice claramente que quien le dio esa autoridad, ¿quién fue? Dios Padre. Y le dio la autoridad para que ejecute, para que lleve a cabo ese juicio. Porque Él es llamado el Hijo del Hombre. Y si usted une, ¿quién es el Hijo del Hombre? No es solo decir que Él es un ser humano. El Hijo del Hombre es ese personaje que sale en el libro de Daniel. Ese que está junto al anciano de día y aquel que se le dice que se siente en ese trono para gobernarlo todo. Entonces, ¿de quién se está hablando? De Jesucristo, del Hijo de Dios. Dice, sigue diciendo este párrafo 1, dice, en aquel día, no solo los ángeles apóstatas serán juzgados. Entonces, en primer lugar, ¿quiénes van a ser juzgados? ¿Solamente los seres humanos? No, sino también los ángeles apóstatas. Dice, en aquel día, no solo los ángeles apóstatas serán juzgados. Por favor. ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asunto de esta vida? Entonces, hermanos, en este juicio final, ¿quiénes van a ser juzgados? Y los ángeles caídos van a ser juzgados en aquel día.
Por eso es lo que decía el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que el infierno o el castigo final, ¿para quién fue creado? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo? Para Satanás y sus demonios. Para ellos ha sido creado esto. Entonces las personas que van al infierno son las personas que desprecian a Cristo. Pero el infierno fue creado para los ángeles caídos. Pero los seres humanos, por despreciar el santo evangelio de Dios, van a parar a ese lugar de tormento. Siguiente texto, por favor. Sí, por favor. Entonces, a todos esos ángeles que no conservaron su señorío original, aquellos que abandonaron su morada legítima, están guardados en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Es como aquellas personas que hoy están en el infierno. Están ahí esperando, ¿qué cosa? El juicio final. Están sufriendo y siendo atormentadas, pero eso, como lo vimos la vez pasada, no es el juicio final. Es solamente el estado intermedio. Pero luego de eso van a ir a un lugar más terrible. Incluso esos ángeles caídos están ¿dónde? En prisiones de oscuridad, esperando el juicio del gran día. Sigue diciendo este párrafo 1. Sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo. Y qué importante, que la confesión de fe no dice que el tribunal de Cristo va a ser solamente para los justos. Nuestra confesión aquí está diciendo que todas las personas tienen que pasar por el juicio final. Entonces el tribunal de Cristo está hablando ¿de qué cosa? De un sinónimo de juicio final. Entonces no crea que el tribunal de Cristo es un lugar donde esos cristianos que nunca tuvieron fruto, porque eso es lo que a veces se enseñó con eso. Y yo también caí en eso en algún momento, de decir, no, si es que algunas personas que no hicieron buenas obras al final, buena obra en Cristo, ¿a eso me refiero? Que nunca alguien va a ser salvo por su obra, sino me estoy refiriendo a aquellos que no hicieron buenas obras, van a ser salvos así como por fuego, y ahí uno le busca un poquitito para esas personas que no se esfuerzan. Pero aquí vamos a entender de que todo el que ha nacido de nuevo, sí o sí tiene que dar fruto. Sí o sí tiene que trabajar para la gloria del Señor. No existe un cristiano que no trabaje para la gloria del Señor y no existe un cristiano que no se esfuerce. No existe el cristiano que no tiene fruto. Eso no existe. Es una persona que está, si no se arrepiente, va camino al juicio eterno. Entonces, no solo los ángeles caídos van a sufrir el juicio final, sino también todas las personas que han vivido sobre la tierra. Cada persona de esta tierra, cada persona que ha vivido a lo largo de la historia de Adán hasta la última persona que nazca en el juicio final, todos tendrán que comparecer ¿ante quién? Ante Cristo, ante donde Él juzgará todas las cosas. Por favor, hermano Angelito. Por sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Entonces, ¿se fija esto, hermano? ¿Se fija esto, hermano? Que cada uno va a ser recompensado, ¿qué dice aquí? Según su conducta. Entonces aquí nos llama la atención. El juicio final, ¿sabe lo que va a pasar? Donde hay justo e injusto, donde están todas las personas, se va a recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuál fue su fruto? ¿Me entienden, no? Porque claro, a veces se enfoca tanto en la salvación por gracia, si sabemos que nosotros somos salvos por gracia, pero todos los que son salvos por gracia han nacido de nuevo.
Por lo tanto, todos los que han nacido de nuevo poseen una fe salvadora. Y si posee una fe salvadora, su fe tiene, dice Santiago, obras. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, dice que Dios va a recompensar a cada uno según sea su conducta. ¿Estás dando testimonio de que verdaderamente Dios te ha cambiado? ¿Te fijas cómo empezamos a preguntarnos esto? ¿Verdaderamente Dios te ha cambiado? Porque si verdaderamente Dios te ha cambiado, ¿qué es lo que estás dando? Dando fruto. Y si pudiéramos tomar un ejemplo de eso, es como cuando Cristo vino a buscar fruto a la higuera, y la higuera estaba frondosa. Parecía que tenía fruto. Pero cuando vino no halló fruto en él. ¿Y qué hizo el Señor al instante? La maldijo. ¿Y esa higuera qué le pasó? Se secó. Me gustaba mucho ese corito antiguo que decía que cuando Jesucristo venga y no halle, si no halle fruto en mí, al momento me maldiga, ¿qué será de mí? ¿Cierto? Porque el Señor va a venir a buscar qué cosa, fruto. A veces hemos olvidado esa parte. No hemos quedado, no, si el Señor me salvó, me limpió, si eso está bien, pero ¿estamos dando fruto? Y eso me ha llevado a entender por qué hoy en día tantas personas se creen cristianas. Y hoy en día, hermano, muchas personas se están creyendo cristianos. ¿Pero qué fruto están dando? No, si el Señor me salvó, ¿fuiste perdonado? Sí, su sangre me lavó. ¿Pero qué fruto estás dando? ¿Estás dando frutos de obras que son en Cristo? ¿A qué me refiero en Cristo? ¿Que toda obra fuera de Cristo sirve de algo? No, las obras que un cristiano hace son de un corazón transformado. Por eso se llaman, y ahí es donde vamos complementando las palabras. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque somos seguidores ¿de quién? De Cristo. Debemos seguir sus pisadas. Debemos vivir para su gloria. Antes que vaya nuestra hermana Joana, hermano Claudio, por favor, Romanos 2, 6 al 16. Romanos 2, 6 al 16. Romanos 2, 6 al 16. Hermana Yael, por favor. Segunda de Tesalonicenses 1, 5 al 10. Segunda de Tesalonicenses 1, 5 al 10. Vicente, por favor. Segunda de Pedro 3, del 3 al 13. Segunda de Pedro 3, del 3 al 13. Y hermano Ángel, por favor. Segunda de Corintios 5, 10. Segunda de Corintios 5, 10. Por favor, hermana Joana. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y me vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos como extranjero y te recibimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? El rey le responderá: en verdad les digo que en cuanto me hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me hicieron. Entonces dirá también a los de su tierra: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, como extranjero, desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Él entonces le responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Entonces, estos Estos irán al castigo eterno, pero los justos
a la vida eterna. Entonces se fija como nuevamente es lo mismo. ¿Hay otro juicio aparte? No. Se fija nuevamente, es un solo juicio donde están los justos y donde están también los injustos. Los justos, ¿por qué se caracterizan según este relato de Cristo? ¿Qué es lo que caracteriza a los justos? Por la obra, ¿cierto? Son personas que tienen obra, tienen amor por otros. Aman a otros. Y aquí no está hablando de ir a repartirle comida a los pobres. Ellos aman a sus hermanos. ¿Por qué están así? Porque ellos están siendo perseguidos. ¿Entienden? Y ellos los aman a los perseguidos, aunque corran riesgo su vida por albergarlo a sus hermanos en la fe, ellos lo van a hacer. ¿Y quiénes más van a hacer eso sino los verdaderos cristianos? Entonces un verdadero cristiano se va a conocer por sus frutos. Cristo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero a veces es difícil, como nosotros podemos ver muchas cosas, pero el que conoce, el que pesa los corazones, ¿quién es? El Señor. Entonces en aquel día Él va a atestiguar. Estos son justos. Sus obras con ellos siguen. ¿Me fija? Ellos atestiguan, dieron testimonio en su vida que verdaderamente Dios los había cambiado. Que el Señor nos permita y nos aliente cada día, hermano, a desear eso, que nos comportemos como es digno del Evangelio. Que el Señor nos ayude a ir cambiando esas cosas, hermano, en nuestro trabajo, en el trato con nuestros semejantes, aún con nuestros familiares, aún en la familia, en el mismo núcleo familiar. Que el Señor nos ayude a ir cambiando si verdaderamente Él nos ha transformado. Que verdaderamente nos comportemos como es digno del Evangelio. ¿Te estás comportando como Cristo? Te preguntaría, tú que eres un trabajador, ¿te estás comportando como Cristo en el trabajo? Tú que eres un hijo, ¿te estás comportando como un hijo de Dios? Tú que eres esposo, tú que eres esposa, ¿te estás comportando como un esposo, como un Cristo, como un cristiano, perdón? ¿Te estás comportando como Cristo? Eso es lo que nosotros debemos irnos preguntando. ¿Cómo está siendo nuestro comportamiento? Porque el Señor a los de la izquierda le dirá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Ustedes no tienen fruto, no tienen nada. Porque ni siquiera sabían que debían tener este amor hacia ellos, ni siquiera lo experimentaban. Por eso la Biblia nos hace tanto un énfasis también de que ese corazón de piedra se ha quitado y se ha cambiado un corazón de carne. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre tener un corazón de carne y un corazón de piedra? ¿Cuál sería la diferencia? Así a priori, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cierto? Un corazón duro, un corazón que no siente. En cambio, el corazón de carne es un corazón sensible, un corazón que de verdad es sensible a las cosas del Señor. Y no le digo que pase llorando ni esas cosas, yo le estoy diciendo que anhela estas cosas. Anhela servir al Señor mejor cada día. Siguiente texto, por favor, hermano Wilson. Amén. Entonces se fija que nuevamente es lo mismo, va recalcando una y otra vez. Si colocáramos todos estos textos acá, nos daríamos cuenta de las similitudes que tienen. ¿Quién va a juzgar al mundo? ¿Cierto? ¿Qué lo va a juzgar? Cristo. ¿Qué es lo que tiene que encontrar en ello? Justicia, ¿cierto? Fruto. ¿Y por qué también decimos justicia? Porque aquellos que son justos, nosotros con nuestras obras, ¿somos aceptables delante del Señor? No, ¿cierto? Con nuestra obra fuera de Cristo, no. Pero si nuestras obras están en Cristo, todos nuestros pecados han sido lavados. Y nuestras obras, ¿qué han pasado con nuestras obras? Han sido purificadas también. Entonces, por eso son aceptables delante de Dios. Porque tanto nuestros pecados han sido limpiados como lo que le presentamos ha sido purificado. Ha sido limpiado. Porque aun cuando nosotros queremos hacer algo, se ha fijado que a veces lo hacemos mal igual. Pero el Señor va a purificar esas cosas también. Pero nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir para la gloria del Señor. Vivir conforme a su Evangelio. Dar fruto.
Pero yo no le puedo decir a un pasto, una maleza que dé fruto. ¿Puede una maleza dar fruto? No va a dar fruto. ¿Me entiende? La naturaleza misma nos enseña estas cosas. Por favor, siguiente texto. ¿Quién va con Romanos 2, del 6 al 16? Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también el griego. Porque en Dios no hay excepción de personas, pues todos los que han pecado sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son la ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos una vez y otra vez y otra, defendiéndolos el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Entonces este libro romano es claro. Dice, Él pagará a cada uno conforme sus obras. Obviamente todo el que no está en Cristo, sus obras son agradables a Dios. No lo son, porque no están perfectas. ¿Y nosotros cómo podemos hacer obras perfectas? No podemos sin Cristo, porque Cristo es el que lava nuestros pecados y también el que purifica nuestras obras. Entonces dice, ¿quiénes son los que verdaderamente se salvan? ¿Por qué se caracterizan? A los que perseveran en hacer el bien y buscan gloria, honor e inmortalidad y vida eterna. ¿En qué se enfoca? ¿En qué se enfoca? En el reino de Dios y su justicia. ¿Fija? ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? ¿La que se enfoca en el mundo o la que se enfoca en el reino de Dios? ¿Dónde está su enfoque? Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ¿qué es lo que vendrá sobre ellos? Ira, indignación, angustia, toda alma humana que hace lo malo. Porque al final dice, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Aún esas obras que están en tu corazón, en tu secreto, serán llevadas a la luz si no estás en Cristo. Por eso es importante, hermano, que entendamos esta doctrina del juicio final. Y no digamos dentro de nosotros, no, yo soy salvo por gracia, no importa cómo me comporte, no importa, yo soy así y no voy a cambiar. No, hermano, ten cuidado de decir eso. Ten mucho cuidado de referirte de esa manera, porque si no hay fruto en ti, ven a los pies de Cristo, arrepiéntete de tus pecados, porque la única forma que nosotros podamos ser salvos es si Él hace esa obra sobrenatural en nuestro corazón de transformarnos en una nueva criatura y venir a los pies de Cristo. Siguiente texto, por favor. Según la hermana, sí, Ana ya. Para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes,
aquellos que son elegidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado a sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Entonces, ¿qué vamos viendo aquí, amados hermanos del Señor? Dice, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Entonces lo que ellos están experimentando, eso también está probando el fruto que hay en su corazón. Ser cristiano no es decir, yo soy cristiano y no voy a sufrir nada. Si puedes cerrar la puerta, por favor. Esto no dice, si tú eres cristiano, no vas a pasar por nada, tú vas a pasar por cosas. Pero Dios va a tenerte en alta estima, porque te mira por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Y el Espíritu Santo obra a través de ¿quién? A través de los que ha transformado. ¿Se fija? Eso es el Espíritu Santo el que nos va transformando, nos va cambiando, nos va haciendo nuevas criaturas. Pero va a venir el juicio para los que no conocen a Dios y a los que no obedecen. Aquí hay dos personas, dos tipos de personas. Los que conocen pero no obedecen, y los que no conocen. Entonces ahí descarta si una persona dice, ¿qué pasó con los mapuches que vivían aquí y no tenían contacto con el Evangelio? ¿Podían ser salvos? ¿Podían ser salvos, no? ¿Podían? Sí, los que no tuvieron contacto con el Evangelio, con nada. ¿Podían ser salvos? ¿Por qué no? Exacto. Cristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la vida. Y un texto más claro, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Si una persona no puede ser salvo fuera de Cristo, ¿y cómo puede conocer a través de la naturaleza a Jesucristo? No, solamente puede conocer a Dios. Recuerde que la revelación natural o la revelación general solamente nos muestra la existencia de un Dios, pero no nos muestra el Salvador. ¿Me entiende? El Salvador solamente viene por la revelación especial llamada la Biblia. Entonces los que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio van a sufrir el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado en todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído en ustedes. Entonces, hermano, prestemos atención cómo nos estamos comportando, porque eso está mostrando si verdaderamente hemos sido transformados por el Señor, si verdaderamente somos cristianos. Leíamos con nuestro hermano José en el discipulado, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy justamente crucificado. ¿Y qué dice? Ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo según el Hijo de Dios, quien se entregó y murió por mí. Entonces ese es un cristiano, no es el que dice yo soy cristiano, no es el que sabe de la Biblia, es el que verdaderamente ha sido cambiado, el que verdaderamente ha sido renovado. No basta con llenarnos la cabeza de conocimiento si no hemos nacido de nuevo, porque en el juicio final aún los que conocen se van a ir al infierno porque no han nacido de nuevo, porque no han obrado a través de Cristo, no tienen fruto. Recuerde lo que dijo Cristo, yo soy la vid y ustedes son el pámpano. Todo el pámpano que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Es así. Y puede algo que es cortado estar en el suelo dar fruto, no puede. Porque fuera de mí nada puede hacer. Lejos de mí, dice el Señor, nada pueden hacer. O estamos en Cristo o estamos fuera de Él. Si estamos en Cristo estamos viviendo vidas que le agradan, estamos obrando. Y se fija cómo aquí nos desmarcamos también de lo que se llama legalismo. El legalismo dice, sigue estas obras buenas para que alcance la salvación. Eso es legalismo.
compórtate así para que vaya al cielo. No, aquí estaba diciendo, si Dios te ha cambiado, si Dios te ha salvado por gracia, por medio de la fe, eso quiere decir que Él te ha hecho también una nueva criatura. Y una nueva criatura debe vivir para la gloria ¿de quién? Para la gloria de Dios. Siguiente texto, por favor. Sarcasmos, luchas, contra pasiones y desenfadores para comenzar su vida, porque desde que lo primero todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que las declaraciones existían desde hace mucho tiempo y también la guerra se exigía por el agua y establecida de las aguas para la palabra de Dios, por lo cual el mundo entonces fue destruido, siendo el mundo por el agua, Siendo inundado. Sí. siendo inundado por el agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego guardado para el día del juicio de la pero amados, no ignoren esto que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y el Señor no se trata de cumplir su promesa, pero uno entiende la verdad siguiente es paciente para que ustedes no teniendo que nadie perezca, sino que todo venga a la bendición. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasará como un estruendo, a los que los ministros serán destruidos con todo el mundo, y la tierra y las hojas que hay en el mundo serán quemadas. Puesto que todas esas cosas que han de ser destruidas, y la primera clase de ustedes pensaron que Cristo vivirá, esperando la venida del día en el cual los cielos serán destruidos por los creyentes se sentirán con su valor, pero según su promesa, nosotros damos los cielos, la tierra y los cuales no la persecución. Entonces, Pedro está describiendo dos cosas. Está poniendo por un lado los burladores, los que andan en sarcasmo, los que andan conforme a sus propias pasiones. Es decir, las personas que van a perecer en el juicio final son personas que tienen un comportamiento entregado a sus pasiones. Son personas que no han nacido de nuevo. Pero, y dice, y estas personas van a ser destruidas en el juicio final. Es decir, van a tener que padecer ese juicio eterno. Y le dice, pero amados, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad? ¿Se fija? Si van a pasar esta cosa con los impíos, ¿cómo debe estar siendo su vida? Los impíos son de esta forma, se van a ir al infierno. ¿Cómo debe estar siendo tu vida, hermano? ¿Cómo debe estar siendo tu vida? ¿Acaso no debemos andar en santa conducta, en piedad, esperando y apresurando la venida de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Aquellos son confirmados porque el Señor los ha cambiado. Ellos están conscientes de dónde los sacó el Señor. Ellos están conscientes de el cambio real y verdadero que Dios ha hecho en ellos. Nadie les puede venir a contar eso. Por eso lo hemos dicho, hermano, que en la examinación de miembros nosotros no examinamos si usted es salvo o no es salvo, porque eso lo sabe usted mismo. ¿Me entiende? Y obviamente en última instancia lo mejor lo sabe el Señor. Pero sabemos que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Porque sabemos de dónde lo sacó el Señor, sabemos cómo Él nos ha transformado, sabemos el corazón que Él ha puesto en nosotros para poder servirle, eso lo sabemos. Sabemos que el Señor nos llama a vivir en una santa conducta y en piedad. Voy a leer yo esta parte para que después lea mi hermano Ángel. Dice Apocalipsis 20 del 11 al 15, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, ¿qué había pasado? Fue arrojado al lago de fuego. Se fija, hermano, que el libro de membresía, si bien no es el libro de la vida, sí, si una persona pertenece a una congregación, si una persona es miembro, ¿se fija? Esto apunta a una realidad mayor. El libro de membresía apunta a una realidad mayor. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es? Obviamente, si yo soy miembro de la iglesia, soy miembro de una iglesia local, es porque tengo la fe de que soy miembro de los que están en el cielo, de los que están escritos en el libro de la vida. Y si una persona es quitada del libro por su falta de disciplina, ¿cierto? Es excomulgada. Esa persona debe sentir el terror de lo que significaría dudar y pensar, ¿seré verdaderamente salvo? ¿Seré verdaderamente convertido? ¿Habré nacido de verdad de nuevo? Y por toda esa amargura y ese dolor que se aflija al estar lejos del Señor, pueda razonar y entender, yo he nacido de nuevo, no tengo para qué comportarme y seguir comportándome de esa manera impía. Porque Él me ha cambiado. Debo vivir para su gloria. Por eso, hermano, o está en el libro de la vida o no está en el libro de la vida. Pero el que no está ahí será arrojado al infierno. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? Antes que lean el último texto, hermano Ángel, el hermano Wilson, por favor, va a buscar 1 Corintios 4:5. 1 Corintios 4:5. La hermana Joana, ¿sí? Mateo 12:36. Mateo 12:36. Y el último, el hermano Claudio, por favor, Efesios 2:8 al 10. Efesios 2:8 al 10. La última parte de este párrafo, 1 dice, ¿para qué va a juzgar Dios? Por medio de Cristo, dice, para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué se va a probar ahí? Piense por un momento que delante de ese juicio se van a tener en cuenta los pensamientos, las palabras, las acciones. Nótese que no es solamente lo que se ve, sino también lo que no se ve. Los pensamientos van a ser expuestos ahí. Y no solo los pensamientos, sino las palabras. A veces nuestras palabras no han quedado grabadas en ningún lado, pero ¿quién las tiene grabadas? El Señor. Y nuestras acciones. Por eso, ¿cómo estamos viviendo? Podemos engañar a mucha gente, pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? Por favor, hermano.
recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, si nosotros damos a entender todos los textos que vimos para atrás, ¿el tribunal de Cristo es un juicio diferente? No, ¿cierto? No es un juicio diferente. Entonces, ¿se fija por qué no puede haber un arrebatamiento antes de la tribulación? ¿Por qué no puede haber un arrebatamiento antes de todas estas cosas? Porque tendría que haber otro juicio. ¿Se fija? Porque existe un solo juicio para entrar a la realidad eterna. ¿Se fija? Entonces, por eso no puede haber un arrebatamiento antes de la tribulación. No puede venir una venida intermedia del Señor. No puede existir. Porque si van a vivir por 1000 años, ¿cuándo va a venir el juicio? ¿Por qué entonces pueden ser juzgados? ¿Se fija? Al final estas personas son juzgadas. El tribunal de Cristo es tanto para justos e injustos. ¿Y qué van a ser probadas ahí? Las obras, el fruto que las personas tengan. Sea justo o injusto, tiene que dar fruto. Si eres justo, está dando fruto por medio de ¿quién? Por medio de Cristo y a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Muy bien. Siguiente texto, por favor. Hermano Wilson. ¿Cuál es ese? Es 1 Corintios 4:5. 4:5. 1 Corintios 4:5. Sí, ahí sí. Sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá en manifiesto lo visible de los corazones. Entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza del corazón. Entonces se fija, hermano, que no juzguemos las cosas antes. Porque algunas personas se ponen a juzgar también, hay que tener cuidado. Nosotros no somos jueces aquí ahora. ¿Se fija? Nosotros lo que podemos hacer, obviamente, expulsar a unas personas por el comportamiento, pero nosotros no sabemos si son salvos o no, no lo sabemos. Lo que sabemos es que sí hay que hacer disciplina, es lo único que se sabe. No podemos examinar a alguien y decir tú no eres cristiano y tú eres cristiano, tampoco podemos hacer eso. Pero lo que sí podemos decir, ¿veo fruto en ti o no veo fruto en ti, hermano? Se fija, no me queda claro si tú verdaderamente has nacido o no me queda claro eso. Y ante la duda, ¿cierto? Uno mejor, no estamos cuestionando la salvación de alguien, pero nos estamos viendo algo visible, ¿entiendes? Entonces nosotros no debemos juzgar nada antes de tiempo, porque el que va a juzgar, ¿quién es? El Señor. Y se fija que muchos lo toman este texto para ello y decir, no, a mí nadie me puede juzgar porque a mí el Señor me va a juzgar. Pero, ¿sabe lo que está diciendo? ¿Sabe la arrogancia que está teniendo al decir eso? Debiera temer al decir que el Señor me va a juzgar, ¿o no? Debiera temer porque el Señor conoce mis pensamientos, conoce lo más profundo de mi corazón, conoce todo. Entonces decir eso con arrogancia lo dice la gente. No digamos eso porque que Jesucristo juzgue a alguien. Él ya no va a venir para que le peguen, ni para escupirlo, ni para golpearlo, ni para enterrarle los clavos en las manos, ni para ponerle una corona de espinas. Él ya no va a venir para que lo ridiculicen. Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Aún el credo antiguo cristiano, el credo de los apóstoles, dice, y Él vendrá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Siguiente texto, hermana Joana, por favor. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Oh, hermano, cuidemos nuestras palabras. Porque no es solo cómo nos estamos comportando, es cómo estamos hablando, cómo nos estamos refiriendo.
Y esos cuantos de nosotros hemos pecado, por eso confesemos nuestros pecados delante del Señor. Que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos dé ese arrepentimiento para vida, cada día arrepentirnos de nuestros pecados, verdaderamente apartarnos de estas cosas. Pero ¿sabe cuándo es peligroso? Cuando una persona dice, no me voy a arrepentir de eso, y no me voy a arrepentir de eso. Yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. Tengamos cuidado, porque eso es una soberbia muy grande. Y no estar reconociendo, reconozcamos las cosas. Cuando cometemos pecado, un cristiano verdadero, ¿quién es? Alguien que reconoce. No es alguien duro, no, yo no fui, igual que el delincuente. ¿Se fijan? Cuando pillan al delincuente, él nunca fue, muere, es capaz de hasta la muerte llegar con la mentira. Pero el Señor escudriña los corazones, ¿qué le vamos a poder mentir a Él? Si la palabra del Señor nos confronta, ¿qué debemos hacer? Señor, soy culpable, Señor. Seamos como David, Señor, he pecado contra ti y contra el cielo. ¿Se fijan? Él nos dijo, no, Señor, es que yo lo hice por esto, es que esto me forzó, no, Señor, pequé contra ti. Señor, yo no puedo hacer nada. Último texto, por favor, hermano Claudio. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas. Entonces, ¿ser salvo por gracia significa que no tenemos fruto? Nuevamente le hago la pregunta, ¿ser salvo por gracia, por sola gracia, significa que no tenemos que tener fruto? ¿Cierto? Sí tenemos que tener fruto, porque dice, ustedes han sido salvados por gracia. La fe que ustedes han recibido es un regalo de Dios. Y ustedes no han sido salvos por las obras. Pero quiero que entiendan una cosa. Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha sido hechura de Cristo, Él ha preparado buenas obras para que usted ande en ellas. ¿Se fija? Porque si fuimos creados en Cristo Jesús, fuimos creados para hacer ¿qué cosa? Hacer buenas obras. Entonces ahí está la diferencia. Roma, ¿qué dice? Fe más obra es igual a salvación. Es decir, yo confío en Cristo y para completar ese sacrificio de Cristo tengo que hacer obra y ahí me voy al cielo. Los cristianos, ¿qué decimos? Somos salvos por sola fe y por sola gracia. ¿Cierto? Pero esa fe no es una fe muerta, no es una fe vacía, es una fe que produce obra. ¿Te fijas? No es una fe más obra, sino es una fe que produce obra. Porque si Dios me ha dado una fe nueva, una fe salvadora, Él también me ha dado un nuevo corazón. Y si Él me ha salvado por gracia, Él también me ha dado un corazón nuevo para vivir para su gloria. Y eso es lo que quiero que entiendas. Somos salvos por gracia, somos salvos por sola gracia, por sola fe, pero, y no por obras. Pero eso no quiere decir que no debamos tener fruto, debemos tener mucho fruto, porque Cristo para eso nos creó. No para tener buena obra cuando estemos en el reino de Dios, cierto, consumado, definitivo. Es para hacer buena obra aquí, para su gloria, porque su sangre preciosa ha lavado todos nuestros pecados, su sacrificio pagó todos nuestros pecados. Pero también, ¿qué es lo que hizo su vida perfecta? Purificó todas nuestras obras. Entonces, por eso las obras que Él ve, las ve a través de Cristo. Es como que las obras que nosotros hacemos para la gloria del Señor pasan por Cristo, se lavan y son aceptables delante de Dios. Por eso, hermanos, no olviden nunca, y quiero hacerte este énfasis, sé que tampoco, no quiero salirme del tema, pero sí quiero que siempre nos digas, Señor, perdóname. Yo no quiero que solo digan eso, Señor, perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Dios no va a tener misericordia de ti porque seas tú. Yo eso es lo que quiero decir. Tú tienes que venir con el sacrificio. En el templo, ¿qué hemos aprendido en este Pentateuco? Estamos terminando ya de Deuteronomio. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Puede ir alguien al templo? ¿Puede ir alguien a entregarle al sacerdote nada para ser perdonado? No, ¿qué es lo que tiene que llevar él?
Tiene que llevar el animal. Tiene que llevar el animal sin tacha. Si llega con las manos peladas, ¿ya te cree que va a ser perdonado? No, hermano. Y me da tristeza, y por eso no quiero tomarme este paréntesis, pero me da tristeza que muchos cristianos van a la oración, el perdón, van con las manos peladas. ¿A qué me refiero? Van sin Cristo. Señor, perdóname, como que Él me tiene que perdonar porque soy yo. Perdóname, Señor, que cometí esto, me arrepentí. Pero ¿de qué sirve si tú tienes que presentar el sacrificio? ¿Y cuál fue el único sacrificio hecho una vez y para siempre? Cristo, recurre a Cristo. Señor, permíteme hallar el perdón por medio de tu amado Hijo Jesucristo, quien padeció la muerte, el castigo, la ira por mis pecados y me lavó y me limpió, para que el día del juicio final sea salvo y sea declarado justo solamente por la fe en Jesucristo, en su obra, en su sacrificio. Porque esa es la confianza de todo cristiano, que si va a llegar al juicio final, va a ser absuelto y va a ser declarado justo. ¿Por qué? Porque sus obras han sido hechas a través de Cristo, han sido hechas a través de Cristo y purificadas por Cristo. Conclusión. ¿Cuántos juicios van a existir? Uno. Y eso va a ser en un día. ¿Quién va a juzgar al mundo? ¿Quién le dio esa autoridad a Cristo? El Padre. ¿Por qué no puede existir el premilenialismo? Es decir, ¿por qué Cristo no puede venir antes del milenio? ¿Por qué? Según lo que estamos viendo. Porque hay un solo juicio final. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo va a venir después? ¿Se los va a llevar? ¿Y cuándo me entiende? Tiene que venir el juicio final para entrar al reino. Consumado. Siguiente. ¿Puede creer en la salvación solo por gracia? ¿Es creer en una salvación fácil así? Como, es por gracia, así que ahora no necesitamos tener obra. ¿Sí o no? En el día del juicio, ¿qué es lo que se va a pedir? Fruto, ¿cierto? Obra. ¿Y obra a través de quién? A través de Cristo, porque solo ahí son perfeccionadas, como le digo. Donde el estilo de vida de una persona no es radicalmente alterada, es decir, donde el estilo de vida de una persona no es transformada, no es hecha de nuevo, allí no ha actuado la salvación por gracia. Es decir, el que no ha sido transformado, la gracia no está ahí. No olvides que la salvación no es por obras, pero su finalidad es producir obras. La salvación no es por obras, pero tiene como fin. Si la gracia ha sido transformado por la gracia de Dios, has sido salvo por la sola gracia, ¿tu fin cuál es? Producir obras. Los salvos por sola gracia no temen al juicio del gran día, porque comprenden que Dios ha obrado poderosamente en ellos, transformándolos en nueva criatura, dando fruto de una vida de fe adornada y caracterizada por la confianza en Cristo, pues Él obra a través de ellos. Y último, los impíos a través de sus obras mostrarán la ausencia de fe en Cristo y por consecuencia esa ausencia de una vida nueva. Por eso el énfasis es en preguntarte, ¿has nacido de nuevo? ¿Se fija por qué las predicaciones del Día del Señor siempre hace esa pregunta? ¿Por qué? ¿Estás teniendo fruto? ¿Verdaderamente has venido a los pies de la gracia, de la salvación, del perdón? Porque solamente ahí está tu justicia. No hay justicia fuera de Cristo. No hay justicia perfecta fuera de Cristo. No hay obra agradable en nuestro Dios si no es por medio de Cristo. Oremos. Dios Padre, agradecemos que hayamos podido junto a nuestros hermanos hablar de este juicio final. Oh Padre, todo el juicio le has dado al Hijo. Como dice el libro de Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que murió? Cristo. Y no solo murió, sino que también resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Quién es el que juzgará al mundo? Sino Cristo.
Gracias te damos, Padre Celestial, porque nos has provisto de Cristo. Si no fuera por Cristo, si no fuera por tu Hijo, si no fuera, Padre Celestial, por el Hijo de Dios, Jesucristo el justo, aquel que fue sin pecado, que vivió una vida perfecta y que encargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario, que ensaldó totalmente la deuda, que nos redimió solamente por gracia. Si no fuera por usted, mi Señor, no tendríamos esperanza. Padre, permítenos, Señor, cada día dar fruto de que verdaderamente usted nos ha transformado, de que verdaderamente, Señor, andamos en una vida piadosa, en una vida que agrada al Señor, en una vida, Señor, en la cual se muestre que fuimos creados para buenas obras. Padre, si hay alguno entre nosotros que no ha nacido de nuevo, le ruego, Padre, que lo libres del juicio del día final, que lo transforme en una nueva criatura, para que venga a los pies de la gracia de Dios y sea creado para buenas obras. Por amor de tu santo nombre, Señor. Usted es el único que puede infundir fe genuina en los corazones. Usted es el único que puede transformar las almas y hacerlas nuevas criaturas, Señor, para tu gloria. Le agradecemos por ir entendiendo estas cosas, porque se acerca el juicio final, Señor, en el día que solamente usted sabe. Cuando usted regrese por segunda vez, mi Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Que tu bendición sea sobre cada hermano y hermana en la fe. Amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga, amados hermanos. Que tengan una buena noche.